Javier, Hola, Humberto, ¿qué tal? acá todo bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, por suerte. Excelente. Acá de otoño. Sí, aquí ya estamos entrando primavera, casi verano, Sí, sí. por, por lo menos. Bueno, para quienes se van a ir sumando a esta transmisión, obviamente el darle la bienvenida a este Traficantes de Cultura Live, que están viendo a través de la cuenta de arroba del Libro Show y en posterior emisión a través de Radio Touch TV y las redes de Mundo Películas para hoy hablar y hacer contacto con Barcelona con el escritor argentino Javier Argüello, autor de Ser Rojo, editado por Literatura Random House. Y ahora sí, Javier, muchísimas gracias por aceptar conversar, Por favor, hacer, a ti, hacer a esta ti. conexión. Y quiero irme directamente a la idea, Javier. Eh, ¿Cómo nace la idea de un libro como este? ¿Cómo nace la idea? Porque si bien se lee como novela, tiene ese aire, es también un testimonial porque aquí es la voz, es un tanto tu voz como la voz de tus padres que vivieron el sueño de juventud de cuando, cuando la idea del nuevo hombre por allá en el año 59, cuando Fidel Castro fue la Exactamente. revolución, fue la revolución en Cuba. ¿Cómo nace la idea de testimoniar? Mira, en realidad no tenía muy claro qué es lo que iba a hacer con esta historia y nace porque el editor de una revista literaria que es amigo, estábamos cenando en su casa y le conté dos anécdotas de la vida de mis padres y él es el que es un tipo muy tremendamente leído y me dijo, Javier, tendrías que escribir esto porque esto nunca se contó una historia desde la izquierda que no culpe a la derecha. Y me parece que es interesante el punto de vista. A mí me pareció buena idea, no sabía cómo hacerlo, de hecho yo no pensaba meterme en estos temas, mis libros anteriores son libros de ficción pura y dura, salvo algún ensayo, pero digo, en general no me meto con testimonial ni con historia, pero me pareció buena idea lo de entrevistar a mis padres para, para poder conocer los detalles de una historia que más o menos conocía, pero así como por trozos sueltos, y que me pareció bien, ya que todavía los tengo a mis padres vivos, aprovechar y entrevistarlos hondamente para tratar de armar todo el rompecabezas, ¿no? Como te digo, cuando empecé no sabía exactamente qué iba a hacer con este material de entrevista. Fueron una serie de entrevistas con cada uno, bastante extensas y profundas, diría yo. Fue una experiencia muy interesante. Y después junté ese material y me retiré a la casa, casi siempre suelo hacer esto, cuando estoy por empezar algo me retiro unas semanas o en este caso fue un mes a una casa un poquito aislada para tratar de pensar qué forma darle al material. Y ahí fue donde surgió la idea de empezar a tratar de contarlo mechado con otras experiencias, la experiencia de vida de ellos mechado con otras experiencias que como habrás leído ya y habrán leído los que lo hayan leído, eh, se mezcla un poco con viajes míos por Europa del Este, uno justo en el momento en el que cayó el muro de Berlín, mi padre estaba trabajando en Francia y fuimos juntos a Berlín, que fue un momento muy interesante. Otro viaje que hice después por la ex Unión Soviética, como un poco tratar de empezar a pensar desde distintos puntos de vista, pero siempre personales, acerca de qué fue esta historia del sueño socialista en el mundo entero y en particular la experiencia de mis padres que la vivieron muy de primera mano en el Chile de Salvador Allende, ¿no? Y, y aquí comienza obviamente con testimonios tuyos y con el testimonio, sobre todo, quiero irme primero al testimonio de tu padre, al testimonio a la niñez de Omar. Después Mm. vamos a ir con Lolita, que Lolita me parece muy también igualmente interesante, de Lola, perdón. Eh, y tienes como ese sueño de, es el sueño que que podría tener cualquiera y decir desde el prejuicio que es un sueño demasiado comunista, porque ahora de pronto a todos les dio el miedo la idea del comunismo en el mundo, pero él venía de un pueblo, de un villorrio en Argentina, donde era el prejuicio reinaba y donde él trató y él escaló y se ganó un lugar en esta sociedad, en esa sociedad, pequeña sociedad argentina que no tenía un lugar para él en el fondo. Bueno, no lo tenía y sí en el sentido de que era una época, estamos hablando de, mi padre nació en el año 32, o sea, estamos hablando del año 40 y pico, ¿sí? En ese momento
Claro, la realidad argentina y del mundo en general me parece era muy distinta, pero en particular de Argentina, en ese momento Argentina era un país muy rico y todavía era posible la movilidad social, digamos. Todavía era posible que un chico nacido en un pueblito perdido en el medio de la Pampa pudiera labrarse un futuro. En este caso, la verdad es que era muy poco probable, no porque la movilidad social no fuera posible, sino porque este pueblito en particular, como te digo, estaba muy, muy, muy aislado, y eran pocas las probabilidades de que mi padre no terminara siendo un peón de campo, que era, supongo, el destino de toda la gente de ese lugar y de pueblos como ese. La historia de él es muy interesante en el sentido de cómo fue que él mismo como que aplica ciertas supersticiones, no entiende muy bien cómo fue que ocurrió que una señora se lo llevó a los 8 años a vivir con él, era la portera de un hogar para niños pobres Buenos Aires. Una historia medio de Dickens, ¿no? Un poquito medio un niño de estos de Dickens que lo adopta a alguien y que puede salir adelante. La historia de él es la verdad que es fantástica en ese sentido. Es muy literaria ya de por sí, la historia de mi padre. Pero sí lo que es interesante, me parece, en la historia de él, respecto del tema que hablamos, es que en general la gente que tiene una buena formación política no es gente que ha vivido de primera mano la pobreza en su propia vida, digamos. Se da poco que alguien que ha vivido en propia carne la pobreza llegue a ser funcionario de Naciones Unidas y profesor de posgrado de sociología y entienda muy bien lo que significa la lucha de clases desde la teoría, habiéndola vivido desde la práctica. Entonces, en ese sentido, me parece que es un caso bastante particular el de mi padre, y es muy interesante escuchar su visión de todo esto. Que bueno, que habrá que leerla para quienes no lo han hecho, ¿no? Y aquí, bueno, y los convido para quienes se van a ir sumando ahora y a posterior que vayan por Cerrojos de Javier Argüello. Y aquí quiero irme, antes de irme a la historia de Lola, a la visual de la militancia. A la militancia, por lo menos, es como yo lo tengo en un libreto justamente al frente, en un computador que tengo, como es la militancia más bien rígida versus la militancia más bien dubitativa, porque ahí tiene también el maniqueísmo de que en el fondo el militante es básicamente, si en Rusia está lloviendo, él va a salir con paraguas. Por lo menos era una frase que era muy, muy habitual en la época, por lo menos en Chile. Está Eh, bien, está bien. y él no era tan rígido en ese sentido. Él Yo creo, no creyó no, tan a tabla lo que creo que, como decían. te digo, en su caso es particular en ese sentido, porque no lo vivía desde la teoría, lo vivía desde la práctica más absoluta, y sabía muy bien lo que significaba estar abajo en una sociedad, y sabía muy bien lo que necesitaba alguien que estaba abajo para salir adelante. Entonces era un caso mucho más práctico que teórico, lo cual lo vuelve a mi entender interesante su recorrido. De todas formas, te diría que ambos dos, y esto lo digo con un cierto orgullo, digamos, tanto mi padre como mi madre, a día de hoy, mi padre tiene 88 años y mi madre 80, son gente muy abierta a ideas nuevas, lo cual no es muy común a esas edades. Normalmente uno ya cerró un poco la idea que tiene del mundo a esa edad y no está muy dispuesto a incorporar novedades, digamos. Tanto mi padre como mi madre me sorprende mucho que a día de hoy, con 88 y 80 años, si nos sentamos a conversar y le cuento cosas de las que ellos no están al tanto, se abren inmediatamente a incorporarlas. Con lo cual me parece que hay ahí una característica que es muy interesante en la manera de ellos dos de encarar el mundo, y por lo tanto lo fue también en ese momento la manera de ellos de encarar de vivir la militancia y el sueño de izquierda, ¿no? Sin aferrarse a la teoría, digamos. Que es algo que también me han preguntado en algunas entrevistas, mi compromiso político, y siempre digo, yo no me siento un escritor políticamente comprometido, porque me parece que si uno se compromete políticamente, lo que hace es cerrarse a la posibilidad de dudar, de reflexionar profundamente, de ver los matices. Digamos, me parece que no tengo que estar comprometido con una idea, tengo que estar abierto a la exploración y a pensar el tema que estoy abordando desde todos los puntos de vista con la mayor libertad posible. Cuando, cuando empezaste el trabajo del libro, ¿tuviste ciertos cuidados para que la historia no se escapara del testimonial y se convirtiera en algo más bien panfletario? Eh, sí y no, sí en el sentido de que ese es el objetivo, era el objetivo, pero no había que tener demasiado cuidado en el sentido de que no es algo que me hubiera nacido naturalmente, que se convirtiera en un texto panfletario. Digamos, si era fiel a mí mismo, no iba a ocurrir esto. Porque un poco el espíritu del libro y un poco lo que yo quería transmitir es que en un tiempo en el que en todos los lugares del mundo, ¿no? En Chile, en España, en Argentina, en Estados Unidos, en donde quieras, está tan polarizada la cuestión a nivel político, a nivel social, a nivel
casi desde cualquier perspectiva que la puedas abordar, me parecía interesante aportar una visión en la cual cuento la historia desde la izquierda, porque es lo que me tocó vivir, pero no pensando en que la izquierda es la buena y la derecha es la mala, sino para que pensemos un poco todos juntos qué nos pasa a los seres humanos que llevamos siglos intentando hacer un mundo mejor y no parece que no nos está resultando. Un poco me parece que la idea es justamente que no se defienda una postura por sobre otra. Sí hay ciertos valores que se defienden por sobre otros, pero esos me parece que no tienen que estar necesariamente atados a una postura política, como te decía. Aunque a primera vista pareciera que hay algunas posturas políticas que están más cerca de ellos que otras. Yo escribí algo del libro, precisamente, que yo definía como este libro como un libro de sueños rotos y de desencantos, pero desencantos referido al ser humano, Exactamente. no a la idea de izquierda, y ni siquiera como a la idea contraria, es como el ser humano dado a la corrupción y al maniqueísmo, que de fondo Exactamente. eso fue lo que hizo caer lo quiso caer desde el muro de Berlín en adelante todo. Exactamente, exactamente. Sí, sí, me parece que el desafío que nos toca ahora como especie, como civilización, es intentar salir del maniqueísmo. Somos muy dados a definirnos en contra del otro y siempre termina siendo un Boca River, diríamos en Argentina, no sé, ¿qué sería? Un Colo-Colo la U en Ujú. Chile. Siempre termina siendo una especie de partido entre los dos equipos, ¿no? En el cual cada uno, en vez de tomarse el trabajo de intentar ver quién es uno, se define en contra del otro. Y esto me parece que pasa en todos los niveles hoy en día y de manera cada vez más acusada. Me parece que estamos en un momento en el cual estamos bastante perdidos respecto de qué hay que hacer en el presente y hacia el futuro. Estamos bastante asustados porque cuando la incertidumbre se instala no sabemos lidiar muy bien con ella y cuando nos asustamos nos volvemos bastante peligrosos porque el miedo digamos, el creador de las peores de las actitudes del ser humano, me parece. Entonces, cuando nos da miedo, empezamos a buscar un enemigo, empezamos a buscar un culpable, a quien reclamar y a quien insultar y a quien culpar de todo. Por supuesto, nosotros nos solemos pensar que estamos en el bando de los buenos. Y me parece que hay un gran desafío en este momento que tenemos que enfrentar, como te decía, como cultura, como civilización, que es ver si podemos dar el salto que supere esa polarización de todos los temas, ¿no? En este caso, lo que sería izquierda-derecha. Eh, si al final, si Pinochet era de derecha y Stalin era de izquierda, y entonces parece que no me sirve mucho esa división, porque terminan siendo lo mismo. Quiero salirnos solo un poco de la historia más bien política e irme a la historia de Lola. De Lola, que si bien a diferencia de la historia de tu padre no se ve tan se ve cercana a las ideas del socialismo cuando la mandan a Europa, al festival, a estos encuentros comunistas en Viena en el año 59 y donde conoce a Omar. Pero quiero irme a la cercanía cultural de Lola, porque ella era muy dada a tertulia, sobre todo porque Blanca, su hermana, fue la mujer de Miguel Ángel Asturias, el Nobel Su tía. guatemalteco. Sí, sí, su tía. Mm, Era la hermana de su padre. Sí, ujú. la casa de mi madre, la casa paterna de mi madre era muy interesante por otras razones. Mi abuelo era periodista, era un tipo, yo no lo llegué a conocer, parecía bastante divertido y muy inquieto y siempre a mí lleno de amigos, poetas y pintores muy divertidos. Y la casa de las hermanas, son como una institución en la familia, que son las tías, las hermanas de mi abuelo, sí que eran mujeres muy de avanzada y como bien dices, una de ellas fue la mujer de un premio Nobel de Literatura de Miguel Ángel Asturias y a partir de ahí era una casa por la que cada escritor o persona un poco relevante del arte o de la política que pasaba por Buenos Aires, normalmente pasaba por esa casa, con lo cual había tertulias muy interesantes y como estas tías de mi madre no tenían hijos, bueno, eran tres hermanas, pero dos de ellas no tenían hijos, se ocupaban mucho de que mi madre y su hermano pudieran estar presentes en esos momentos, con lo cual fue una infancia bastante interesante la que vivieron. Y sobre todo porque en esta historia hay cameos muy interesantes, sobre todo el encuentro que tiene ella con el Che Guevara y Fidel Castro, Sí, sí, sí. Bueno, donde quedó fascinada. como te decía, uno de estos momentos así que las tías se ocupaban de que ellos estuvieran, como, hey, vénganse ya mismo al hotel, creo que era el Hotel Ritz, no sé dónde estaba una conferencia que dieron Fidel y el Che cuando pasaron por Buenos Aires. Y claro, mi madre, imagínate, creo que tenía 16, 17 años, militante de izquierdas
y encantada con estas ideas. Para ella poder saludar al Che y a Fidel era como lo máximo que le pasó en la vida, ¿no? En ese momento, me decía que no se lavó la mano con la que lo saludó, digamos. Después, con el tiempo, por supuesto que se tomó una postura más crítica hacia el caso cubano, hacia el caso ruso, hacia todos los sistemas que, como decíamos hace un rato, eh, quizá nacieron con muy buenas intenciones, pero terminaron corrompiéndose en manos de los seres humanos. Estamos con Javier Argüello, autor de Ser Rojo, editado por Literatura Random House. Y aquí quiero irme a la mirada, porque en parte del libro tiene la mirada sobre Chile y sobre la llegada a Chile de tus padres, versus la Argentina de los 70, porque encontraban que Chile era una democracia sólida, donde las instituciones internacionales no había problema de instalarse en Chile porque no era era un barrio tranquilo, versus lo que era Argentina en esa época. Yo creo que debería versus lo que era Latinoamérica en general. Digo, no por nada Naciones Unidas decidió instalar su sede, el centro de la CEPAL, el Centro Económico para América Latina, en Santiago, ¿no? Era un lugar en el que a ojos del mundo en general, dentro de Latinoamérica, había una estabilidad que en otros lugares no se encontraba y por lo tanto se podía eso, ¿no? Instalar las sedes de las instituciones y otras cuestiones más. Aparte de que, digo, que no tiene necesariamente que ver con esta estabilidad, pero sí con la fortaleza de las instituciones, pudo llegar al poder por elecciones libres un gobierno con un programa declaradamente marxista. Digo, que la democracia cristiana haya apoyado esa llegada y que el jefe, digamos, que el comandante en jefe del ejército en ese momento, el general Prats, estuviera dispuesto a defender a un presidente marxista, habla de unas instituciones que la verdad parecen bastante ejemplares al lado de lo que había en general en Argentina por lo pronto y en Latinoamérica en general, me parece. Pero claro, pero fue el punto preciso donde a alguien en buen chileno, a alguien le patearon la jaula y molestó. Y estuvo la CIA y hubo grupos paramilitares que obviamente se cobraron con la vida del general René Schneider en esa época para evitar precisamente la ascensión de Allende. Exactamente. Intentaron desestabilizar para evitar la ascensión, no lo consiguieron y el heredero de Schneider, que era el general Prats, como te decía, que para mis padres viniendo de Argentina, que un general defendiera al presidente socialista electo era una cosa como... que creo que Prats lo defendió hasta donde pudo y no porque estuviera de acuerdo con él. Bueno, por eso lo acusaron de traidor, digamos, supongo, algún sector de la sociedad chilena, ¿no? por defender a este comunista, ¿no? Pero digo, habla de unas instituciones bastante sólidas, digamos, dentro de lo que era el panorama latinoamericano en ese momento. También hay que ubicar dentro del contexto mundial lo que significaba esto. Recién hablabas de la CIA, digamos, pensemos que el mundo se había partido en dos, y estaba el tema de quienes apoyaban el avance del socialismo y quienes lo estaban frenando, y en Latinoamérica había bastantes riesgos de que avanzara, como había ocurrido en otros lugares. Recordemos que Estados Unidos en ese momento estaba perdiendo la guerra de Vietnam, Cuba, como mencionaste, se había vuelto comunista y Rusia había instalado bases de misiles en la isla. Digo, la cuestión estaba muy tensa, entonces para Estados Unidos que llegara un presidente con un programa marxista por elecciones libres, no por una revolución, no era nada agradable. Por lo tanto, había que hacer algo al respecto. Entonces, sí, bueno, pasó lo que pasó, digamos. Y fue una llamada del cielo de alguna forma de que esta oferta que recibió tu padre para poder venirse a Chile y poner su bandera en Flaxo. Sí, digamos, llamada del cielo. Como te decía mi padre, desde que salió de ese villorrio en la provincia de Buenos Aires hasta cada uno de los pasos que dio en la vida, él siente que había como un guionista escribiendo esto que no sabe muy bien cómo fueron ocurriendo las cosas, ¿no? Pero sí fue bastante interesante que mi padre terminó trabajando en los programas de reforma agraria durante la Unidad Popular, no trabajando para el gobierno, sino como estudioso de la sociología, ¿no? Pero pudiéramos viviendo muy de primera mano una experiencia que cualquier sociólogo del mundo tenía los ojos puestos en ella y le hubiera encantado estar ahí. Digamos. Fue realmente interesantísimo para él. Para ellos, ¿no? Para ellos dos. Quiero citar algo que dijiste para lavanguardia.com el 10 de junio del 2020, que la pregunta que te hacen, ¿qué pasa cuando cae Allende? Te pregunta el periodista. Es una decepción que se arrastra todavía hoy. Mis padres lo dirigieron de un modo muy práctico. Ellos veían probable que el experimento no funcionara. Podría haber caído por su propio peso.
era bastante probable que Allende hubiera perdido las siguientes elecciones, pero se le aplastó igualmente y eso creó un mito. ¿El golpe terminó creando el mito detrás de Salvador Allende? Eh, no estoy, viste que es curioso a veces como si fueran las palabras exactas que dije, no me acuerdo, pero te lo digo ahora. No sé si creó el mito, pero yo creo que la intención, creo que la verdad que no me queda más que aceptar la versión que me comentaba. Creo que en este caso fue una charla con mi padre en particular, que me decía él, eh, el golpe era innecesario, entre otras cosas, porque el experimento se hubiera caído solo, porque era realmente muy complicado transformar un Estado completo a un Estado socialista. Y había demasiados descontentos y presiones como para que eso no hubiera seguido sin necesidad de interrumpirlo. La pregunta entonces sería, ¿y por qué se interrumpió? Según lo que me decía mi padre, que me parece que tiene bastante sentido, digamos, me decía, yo creo que no se trataba solo de que se acabara, sino de que se acabara con una elección para que esto no se volviera a intentar. Y me parece que en ese sentido fue digamos, aunque no hubiera sido necesario el golpe, para cierto sector de la población nacional y extranjera, era interesante cerrarlo de una manera que sirviera también de lección. Estudiando otros libros y conversando con otros, también otros estudiosos de la época y que me dan a entender, no me lo dijeron ellos, pero me lo dan a entender a mí, de que la unidad popular cayó no por, no por las presiones, bueno, no necesariamente también por las presiones internacionales, pero más allá, la unidad popular cayó por culpa de la unidad popular, en el fondo. Mira, nos estamos metiendo en un tema que yo te puedo dar mi opinión de lo que estuve leyendo. No soy para nada un experto al respecto. Como bien decíamos, este libro, más que ser un tratado de sociología política, es la historia particular de unas personas o una familia y sus vivencias en este contexto histórico particular, ¿no? Pero yo creo que no hay como en la mayoría de los acontecimientos sociales, no hay una causa, hay un conjunto de causas que se suman. Y me parece que las cosas pasan cuando ese conjunto de causas alcanza como una masa crítica y produce el cambio definitivo. Creo que había sin duda presiones extranjeras, creo que había presiones locales, creo que había contradicciones internas dentro de la Unidad Popular, creo que se generó un cóctel, digamos, que terminó haciendo que esto cayera. Lo interesante es que, en realidad, digo, 3 o 4 años es muy poco tiempo en la historia de un país. Entonces, digo, lo interesante me parece que no es pensar en esta experiencia en particular, sino qué hubiera pasado si se la deja. Probablemente hubieran perdido las siguientes elecciones, pero probablemente hubiera quedado un germen que después podía seguir conversando con la otra postura. Probablemente, si somos optimistas, se podría haber dado una negociación a largo plazo que fuera encontrando un punto intermedio que por ahí hubiera evitado que llegáramos a situaciones como las que tenemos hoy en día, de una desigualdad tan fuerte que termina por estallar también en otra dirección. Hay una pregunta que se reitera mucho en la conversación que tienes con tu padre y es que es la pregunta que tú le haces del por qué la decisión, después de la caída de Allende, por qué la decisión de quedarse. Sí, sí, ¿Qué, a mí me qué, qué, llamaba. qué lo lleva a quedarse? Mi padre me dice que no lo sabe. Me dice, mira, yo de hecho ya teníamos casi arreglado que yo me iba a ir a Francia a hacer un posgrado con un sociólogo que se llama Alain Touraine. Y cuando ocurrió lo del golpe, este sociólogo francés me dijo, venite antes de lo que teníamos pensado, aunque ya era muy inmediatamente. Y él dijo, ¿sabes qué? Me parece que me quedo. Y cuando yo le pregunté, ¿por qué decidiste eso? Me dice, no sé, creo que estábamos comprometidos con algo que yo sentía que no podía abandonar. Y ahí hay, bueno, en el libro, recordarás, hay una reflexión a partir de la charla que tengo con mi padre respecto a este tema en particular, hay una reflexión que creo que dura un capítulo entero, ¿no? De cómo puede pasar que alguien decida, tenía la posibilidad de salir y sabía que corría mucho riesgo quedándose, pero decidió quedarse y ayudar a todos los que pudieran a salir de ahí. Y ahí me parece que hay una clave que es interesante una cuestión, como usted decía, como de valores que quizá excede completamente la postura política. Si yo creo en actuar, si yo creo en hacer lo correcto más allá de mi conveniencia o no. Y a mí me parece que ese gesto es muy interesante de pensar, de reflexionar al respecto y de pensar cuánto puede quedar de eso hoy en día, venga desde la postura política que venga, como te digo. ¿Cuántos políticos hoy en día actuarían por lo que creen correcto más allá de que no les convenga? ¿Cuántos no políticos hoy en día actuarían más allá
de lo que les convenga, solo por aquello en lo que creen que es correcto. ¿Cuánto de eso se perdió? ¿Cuánto de eso queda? ¿Qué mundo construye una actitud y qué mundo construye la otra? Hace mención la historia de José Serra, eh, no recuerdo el cargo, pero brasileño en Flaxo, y bueno, Sí, y haciendo un trabajo de googleo rápido, quien terminó siendo ministro de Michel Temer, sí, en exactamente. Brasil. En Ujú. Brasil. Sí, sí, sí. Bueno, varios, es interesante como cuando uno recorre la vida de personas que estuvieron cerca de estos movimientos, claro, sus compañeros, el director general, el que se llamaba secretario general, creo, de Flaxo en ese momento, era Ricardo Lagos, que después terminó siendo presidente de Chile, trabajaban codo a codo con mi padre, José Serra, que terminó siendo ministro de Brasil, amigos con los que compartían militancia y a veces ni siquiera, que terminaron siendo guerrilleros en otros países o ministros en otros. Digo, es muy interesante ver cómo, por eso me parece muy interesante la mirada desde la vida particular de las personas para explicar la historia. Que, digo, quizás es muy difícil entender la Segunda Guerra Mundial, pero sí puedo entender la historia de un soldado. Y si sigo la historia de ese soldado, quizás me hago una idea más clara de cómo fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en ese sentido me parece interesante, fue un poco el intento en este libro, ¿no? Como tratar de, aunque hago saltos de lo particular a lo general todo el tiempo, en general es siempre desde el punto de vista de una persona particular. Mis padres, yo mismo en mis viajes, o digamos ir pensando la gente con la que fui encontrando en mis viajes, rusos y rusas y cubanos y gente de distintos lugares, alemanes y españoles, con los cuales, como si fueran piezas particulares de un rompecabezas general, ¿no? Quiero irme, ahora quiero irme al Javier Niño, y al Javier Niño de la visual que tenía de Santiago, de un Santiago gris, de un Santiago que era más bien la prisión, versus el lugar de libertad que terminó siendo Maitancillo. Sí, 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 ¿Qué, qué, qué recuerdos tiene de Maitencillo? ¿Qué te evoca Maitencillo? yo diría que era en el libro digo que quizá era la patria de mi infancia, ¿no? Era, era una válvula de escape a un Santiago que ese momento para nosotros era bastante complicado. Si bien eh, nosotros nos fuimos, en el 73 nos tuvimos que ir de Chile por el golpe, pero finalmente cuando se complicó la historia en Argentina tuvimos que irnos de Argentina y decidimos volver a Chile, curiosamente, estando en dictadura, porque a mi padre le habían ofrecido un puesto en Naciones Unidas y eso le daba inmunidad diplomática para él y para su familia. Entonces decidimos volver a Chile y si bien nosotros en principio teníamos esa barrera de protección que era la inmunidad diplomática, o por lo menos creíamos que era así, porque finalmente un compañero de mi padre que también era de Naciones Unidas, español, Carmelo Osorio, lo terminaron liquidando igual, aunque fuera funcionario de Naciones Unidas. Nosotros creíamos que eso nos protegía, entonces estuvimos unos años en Santiago hasta que terminó por volver la dictadura en Argentina y volvimos a Argentina, la democracia en Argentina y volvimos a Argentina. ¿Qué era Maitencillo? Maitencillo era un reducto en el cual, en ese lugar en el particular, en las cabañas a las que nosotros íbamos, quien las alquilaba elegía gente de izquierdas. Todos los que alquilábamos las cabañas éramos gente de izquierdas, familias de izquierdas. Por lo tanto, era como un reducto que en el fin de semana se podía hablar de política, se podía nos podíamos mover con libertad. Aparte de que era un lugar muy, muy agreste, por lo tanto, frente a lo que era, digamos, en mi recuerdo, no porque Santiago fuera particularmente opresivo, más bien por el contexto, supongo, político y también por ser un extranjero en un lugar que siempre te supone una cierta soledad, ¿no? Entonces, cuando nos íbamos a Maitencillo, se podía hablar de política, había mucha gente que también era extranjera, era como una especie de familia que yo no tenía en Chile. Y aparte, bueno, la naturaleza brutal que era en ese momento, hoy ya no tanto, pero que en ese momento sí era absolutamente agreste y hermoso, ¿no? Y tomas que el dueño de las cabañas tenía una persona que era quien reclutaba a esta gente de izquierda, y aquí una figura conocida en la historia, que es Carmelo Soria. Carmelo Soria, funcionario de Naciones Unidas y muerto por la dictadura chilena. Exactamente, sí. Y un personaje que se reitera en tu propia historia hasta el momento en que Pinochet es arrestado en Londres precisamente por el cargo de asesinato a la figura de Carmelo Soria. Bueno, esta fue una cuestión que descubrí en el camino. La verdad que cuando fui avanzando en el libro fueron pasando, como te digo, como que iban habiendo como citas con personajes de la historia y yo, la historia de Carmelo Soria, de hecho ni siquiera mis padres sabían que el juez Garzón había basado en el caso de él y de otros 5 españoles el pedido de captura de Pinochet en Londres, ¿no?
Yo lo descubrí en la investigación y se lo conté a mis padres, ni siquiera ellos lo sabían, como te digo. Para mí era bastante interesante ver cómo de alguna manera se iba armando una forma alrededor de este relato que yo iba tratando de construir. Y efectivamente, Carmelo trabajaba con mi padre en la CEPAL, en Naciones Unidas, y era un poco Emilio Hermansen, que era el dueño de las cabañas, había delegado un poco en él que viera a quién traía a las cabañas. Emilio lo que hacía era ganar dinero en verano, en enero, febrero y marzo alquilaba las cabañas a buen dinero, y entre marzo y diciembre se las alquilaba por muy poco dinero a gente a la que le caían bien y con los cuales compartían ideas políticas. Con lo cual se armó un grupo ahí bastante. Y al final, cuando mi padre se integró, eran bastante entre los tres los que iban un poco viendo a quién invitaban y a quién no a alquilar ahí. Hay, hay precisamente de esta idea del humanismo que toma gran parte del libro, si no la totalidad, y habla también con la idea, claro, correr un poco el cerco de esta polarización entre izquierda y derecha, y de alguna forma una idea que no deja de ser polémica, que es el perdonar. El juego de perdonar, en el fondo, perdonar a quien fue violador de derechos humanos, lo que es un ejercicio absolutamente difícil, pienso yo. Porque, porque al Completamente. menos, porque al menos yo creo de que si esa persona quiere perdonarlo, es de una humanidad absolutamente grande la que tiene esa persona. Versus quienes están buscando justicia por sus desaparecidos y sus muertos. Sí. De vuelta, creo que hablando de polarizaciones, creo que no es una cosa o la otra. No es buscar justicia o perdonar. Creo que se pueden hacer las dos cosas juntas. Creo que una cuestión es el buscar justicia, que me parece absolutamente lícito, hasta sano. Digamos, yo creo que por supuesto, dentro de lo que se pueda, siempre tiene que aplicarse la ley y quien ha cometido abusos, ojalá los pague. Digo, cada uno tiene que hacerse responsable de esos actos. Y eso siempre es sano que ocurra. Eso es una cuestión a un nivel, si querés, un poquito más público, más legal, más... Después está lo que pasa por dentro de cada persona, y ahí me lo han preguntado algunas veces, yo no tengo ningún derecho a opinar sobre eso, sobre lo que pasa dentro de cada uno. Sí que en el libro cuento algunos casos de alguien que ha podido perdonar. Y me parece que es deseable, no por el otro, por uno. Digamos, el perdón cuando se consigue te libera del lazo que te une al otro, de alguna manera. Sí. Tú decías, ¿a quién quiere perdonar? También te diría quién puede perdonar, más que quien quiere. Es muy difícil, es realmente muy difícil. Si se consigue, creo que es interesante y que no significa para nada no luchar porque se haga justicia. Son dos cosas que para mí son diferentes. Uh -huh. Pero como te digo, son temas tan delicados que a mí me cuesta mucho hablar al respecto. Me parece que, como te digo, no tengo ningún derecho a pensar cómo tiene que vivir este proceso cada persona a la que lamentablemente le ha tocado vivir. Yo sé cómo lo han vivido algunas personas que conozco, sé cómo lo se ha vivido en mi familia y sé cómo lo he intentado acomodar adentro mío por las cosas que puedo haber tenido cerca, que afortunadamente no fueron directas en ningún caso. ¿Has tenido el feedback de tus lectores precisamente por la idea, por lo que muestra el libro, por lo que se lee en el libro? Porque si uno no lee el libro y ve la portada ser rojo, puede ser un panfleto de izquierda más, probablemente, para quien piensa eso. Pero no necesariamente, y nuevamente, para quien va a estar viendo esto o escuchando esto, lo invito a leerse rojo. ¿Has tenido el feedback de tus lectores? He tenido algunos, no mucho, ojalá que a lo largo de que avance, digamos, que tenga su recorrido, haya más. He tenido feedback de algunas charlas, sobre todo como esta que estamos teniendo, que gente de derechas me ha dicho que interesante, tengo ganas de leerlo. La verdad que a mí me haría muchísima ilusión que eso pasara, que pudiéramos pensar todos juntos, que fue este sueño de que el mundo fuera un poco mejor y dónde falló, y no necesariamente por los autoritarismos que lo aplastaron, digamos. Mirar un poco también hacia adentro de cada uno y ver cómo estamos funcionando, qué prioridades establecemos, cómo vivimos nuestra vida, cuánto estamos dispuestos
a ceder algunas comodidades y algunos privilegios en pos del bien común, por una cuestión humanitaria y por una cuestión hasta te diría de conveniencia, de entender un poco lo del catopardismo, ¿no? Cambiar algo para que nada cambie, incluso aunque quieras mantener las cosas como te gusta que estén, hay puntos en los que tenés que darte cuenta que incluso para mantenerlo hay que transformar algunas cuestiones, ¿no? Me parece que a mí me encantaría que la lectura de este libro despierte reflexiones en torno a esto que estamos hablando. Parecería el mejor regalo que me podría dar, ¿no? Que me podría ocurrir. Muestra, muestra en el discurso también la crispación que ha tenido la política desde los años 60 en adelante, y en el fondo el mismo discurso desde los años 60 en adelante. Te hablo desde Chile porque venimos saliendo de un plebiscito donde se dio la opción de escribir todos juntos una carta, la Carta Magna, la Constitución, y votar de alguna forma, y votar las barreras de la Constitución de Pinochet, y donde hubo esa crispación, donde hubo esa lucha. No sé si polarización, porque la votación no da como para decir es un país dividido, se dio un 80-20, me refiero. Pero Sí, sí, está sí. esa misma crispación que probablemente estaba en los 60, que estaba en los 70, que estaba en los 90, que lo tenemos hoy y probablemente lo tengamos mañana. Seguramente. Y que creo que es como viene siendo el ser humano desde que se puso en dos pies, digamos. Me parece que lo que está ocurriendo es que estamos llegando a un límite por la cantidad de gente que somos, por cómo se ha decidido explotar los recursos naturales, por cómo se ha decidido administrar la riqueza, por muchos motivos, estamos llegando a un límite que desde distintos lugares se nos está gritando que así no se puede seguir. Y tenemos que repensar la cosa. Y el repensarlo me parece que no es solamente, por ejemplo, si es que esta fuera la polarización que estuviera en juego en este caso, no se trata si el sistema que tenemos que aplicar es de izquierda o de derecha. Se trata de ver si somos capaces de superar estas dicotomías para avanzar en una dirección que pueda unir posturas y no intercambiarlas cada 4 años. La discusión que por lo menos el bando perdedor era que aquí ganó la izquierda, pero siento y creo que aquí se dejó esa discusión de izquierda. Quiero nuevamente irme a Chile, perdón. Sí, me Eh, parece perfecto. de que aquí no es una discusión de izquierda y derecha, sino desde las clases acomodadas versus la baja. O sea, son los ciudadanos versus la élite económica, la élite política, la élite en el fondo. Había una metáfora del arquitecto chileno de apellido Aravena, que era muy linda, que hablaba del oasis y el desierto, en este sentido, ¿no? Y cómo la ciudad misma está construida de una determinada ciudad de Santiago, quiero decir, una ciudad, de tal manera que puedes vivir en el oasis sin enterarte de que existe un desierto. A mí me parece que es un momento interesantísimo el que está viviendo Santiago, porque si bien siempre va a haber gente que se quiera aferrar desesperadamente a sus privilegios, creo que también hay otra gente que está empezando a darse cuenta de que existe un desierto alrededor del oasis que ni lo sabía. Y esto me parece muy interesante. Y me parece que es un momento que, por supuesto que tiene todos los peligros que tienen todos los momentos, porque somos seres humanos y los seres humanos seguimos siendo como somos, pero también abre una posibilidad acá en adelante de intentar hacerlo distinto. Yo creo que te diría que Chile, la civilización occidental, la especie humana, ahora mismo tiene dos caminos, o entiende que lo tiene que hacer diferente o se extingue. Pero no solo por luchas entre privilegiados y no privilegiados, también por ecología, por miles de razones. Ahora mismo la pandemia que nos está azotando también nos pone a pensar en esto, digamos. Según qué edad tengas, lo más probable es que si te pilla la enfermedad, no la pases muy mal. Pero tenés que tratar de frenar el contagio por nosotros, no solo por ti. Ujú. Digamos, nos está haciendo pensar en que somos un conjunto, no una suma de individuos. Y me parece que es la gran lección que vamos a tener que aprender si no queremos extinguirnos. Y como comenta en el libro, que si nos extinguimos tampoco pasa nada. El universo va a seguir exactamente igual como antes. Y no le va a parecer muy grave que este bichito, que este bípedo pensante deje de estar acá. La cuestión es qué queremos hacer nosotros. A qué creemos que vinimos y cómo queremos aprovechar nuestro paso por este mundo. O sea, si nos jodemos todos, o sea, si se jode todo, nos jodemos todos. Exactamente. Esa es la lección que, mirá qué simple que es, y llevamos unos 40.000 años tratando de aprender.
Claro, si nos extinguimos da lo mismo, va a haber, hay una generación siguiente, si tú y yo y quienes van a ver esto desaparece. Exactamente, exactamente. ¿Y qué Quiero, queremos dejar? claro, quiero irme, porque como hablas del sueño comunista, quiero irme a lo que es y obviamente la opinión que tú tengas, no del experto ni nada por el estilo, que es fuerte hoy el movimiento anticomunista, hoy, en estos momentos. Si tomamos a Jair Bolsonaro en Brasil, a Donald Trump en Estados Unidos, a Duque en Colombia, la irrupción de Vox en España, está fuerte, no sé si de moda sea la palabra, pero ha tomado más brío, más fuerza. Los movimientos anti algo han tomado mucha fuerza. A favor de, hay muy poca fuerza en general. Estamos, como te digo, me parece que es parte del juego en el que estamos hace mucho tiempo y que hay momentos en los que se exacerba como este, que es, estoy incómodo, no sé bien por qué, tengo que encontrar un culpable a quien echarle la culpa y a quien machacar porque así me siento más tranquilo. Y me parece que es el juego el juego del que tenemos que aprender a salir en algún momento. A ver, sí, estoy incómodo. Me voy a sentar a pensar qué es lo que me está incomodando, cómo hemos armado este mundo, qué se podría hacer para mejorar, con quién tengo que conversar para tratar de que las cosas sean distintas. Más que tratar, a ver quién es el culpable y crucifiquémoslo, así me quedo más tranquilo. Perfecto. ¿Y crees tú que hoy, mirando la historia desde los 60 en adelante, tú crees que el sueño continúa? ¿El sueño del nombre nuevo? Más que en contenido, más en contenido que en nombre en el fondo. Yo creo que sí, lo que pasa es que justamente tiene otros nombres. Me parece que las búsquedas de muchas personas en este momento hacia búsquedas interiores, hacia tratar de entenderse mejor a sí mismo y a los demás, me parece que van en esta dirección, aunque parezca que no son políticas. Me parece que la revolución hoy en día ya no pasa por formar un ejército paramilitar y ir a derrocar al gobierno para imponer el mío. Me parece que ya no pasa por ahí, me parece que la revolución es más interior hoy en día. Me parece que si cada uno reflexiona acerca de cómo está haciendo las cosas, me parece que ese gesto es mucho más subversivo que ir a la plaza a gritar contra el presidente. Pero, ah, no sé, tengo una dicotomía en ese punto. Creo que tienes Yo también, razón, yo también, yo pero también, también, yo también. A ver, digamos que no, a ver si te lo matizo, a ver qué te parece. a Yo ver, también tengo la dicotomía. No es solo eso, pero por lo menos no solo lo otro. Quizás las dos cosas tienen que ir de la mano. claro, no, yo te lo decía precisamente porque los gobiernos, aquí voy a hablar en general, por lo general son muy reactivos. Tiene que haber un movimiento grande, muy grande, como para que digan, wow, 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 tenemos que hacer algo. Porque si no, Totalmente. el oasis en el desierto. Totalmente de acuerdo, pero corremos el riesgo de que ese gobierno caiga y venga otro que haga lo mismo. Si es que las personas nos ponemos a reflexionar un poco en cada uno. Hasta ahora lo que ha pasado ha sido eso. El maravilloso sueño comunista que se instauró en Rusia terminó siendo Stalin. Entonces, y consiguieron bajar, quitar de ahí a los zares, ¿eh? Cambiaron, no solo cambiaron de zar, terminaron con los zares. Y terminó siendo una masacre horrorosa. Digo, no se trata de cambiar la figurita que está en ese lugar. No es casualidad que los gobiernos sean así. Salen de lo que somos nosotros. No son algunos malos que si los sacamos la cosa va a estar bien. Tenemos que aprender a hacerlo diferente. Bueno, bueno, en los minutos finales que quedan, Javier Argüello, agradecerte estos minutos, esta disposición a querer conversar, esta ventana virtual que diste para conversar con este servidor desde Chile. Y obviamente reiterar lo que escribí, reiterar los puntos que escribí acerca de Ser Rojo, que es un libro de sueños rotos y de desencantos, pero desencantos por un ser humano dado a la corrupción y al maniqueísmo. Un libro lleno de empatía y mucha bondad que creo y siento que es lo más revolucionario que tenemos hoy. Pues te lo agradezco muchísimo, Humberto. Ojalá que se lea desde ese lugar. La verdad que sería para mí una gran alegría. Somos torpes. No somos tan malos, somos muy torpes. Ujú. Pasa que la torpeza sumada a ciertas circunstancias y al miedo y a no sé qué engendra
engendra bestias, ¿no? Pero bueno, ahí estamos tratando de aprender. ¿Y qué hay en el futuro de Javier Argüello? Futuro literario, obviamente, obviándonos la pandemia del COVID y su segunda ola, que ya nos va a tocar probablemente. Mira, estoy empezando a darle vueltas a la idea, no la tengo nada clara, así que no te lo puedo comentar. Si lo tuviera más claro, no te lo comentaría igual por superstición, Ujú. pero, pero es un poco una continuación. Cuando terminé con este libro, sentí la fuerte necesidad de ir a ver un poco qué había pasado en los lugares donde se había instaurado el comunismo y me hice el transiberiano, tomé el tren desde Moscú hasta Pekín, parando en toda Siberia, en Mongolia y en China. Y la verdad que eso me despertó un montón de ideas a las que les estoy dando vueltas para ver para dónde van a disparar el próximo paso, digamos. Siempre tratando de pensar en esto que estamos hablando recién, ¿no? Del ser humano en Oriente, en Occidente, en el comunismo, en el capitalismo, de tratar de ver un poco el abanico para tratar de pensar en posibilidades y alternativas, ¿no? Excelente. Atentos vamos a estar para quienes, obviamente quienes están viendo esto y nos verán a futuro. Javier Argüello, autor de Ser Rojo, editado por Literatura Random House. Javier, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ti, Humberto. Un placer. Y para quienes nos están viendo, gracias y nos vemos en otra ocasión.